Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más al último taller del primer Foro Internacional de Inteligencia Artificial de la Universidad La Salle de Nezahualcóyotl. Y les vengo a presentar al profesor Ignacio Muñoz, que nos trae un tema sobre la agricultura y la inteligencia artificial. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, buen día, bienvenidos. Buen día a todos. Bienvenidos a nuestro último día de este Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Antes de comenzar con nuestro tercer taller del día de hoy, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva y sin interrupciones durante este evento. En primer lugar, es crucial aprovechar el máximo del tiempo que tenemos juntos. En segundo lugar, durante cada sesión, abriremos un espacio de preguntas y reflexiones, mismas que podrán ir colocando en el espacio de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte lateral derecha. Los asistentes podríamos ir levantando la mano. La presentación está programada para durar 60 minutos. Por último, en caso de que sufran un inconveniente con la señal de internet, les pedimos de favor que tengan paciencia y esperen un momento. Si la situación persiste, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado en la página oficial de la FIA. Les pedimos que respeten los comentarios, opiniones y puntos de vista de los demás participantes, ya que todos estamos aquí con la intención de aprender y crecer juntos. Mantengamos un ambiente de respeto y apertura. Cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada y valorada. Ahora, sin más preámbulos, nos complace iniciar el taller nombrado Aplicaciones de los algoritmos de aprendizaje profundo en la agricultura, que será impartido por el ingeniero Francisco Muñoz Bustos. Él, un poco de su semblanza, sería que es un ingeniero en mecatrónica por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, profesor en Ingeniería en Tecnología de la Información y Comunicaciones en el Instituto Tecnológico de Iztapalapa, estudiante de la maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua con especialidad en Mecanización, Universidad Autónoma, Chapingo. Ingeniero Francisco, el espacio es suyo, adelante y bienvenido. Gracias. Vamos a empezar. Buenos días, tardes a todos los que están aquí presentes. Como ya vimos, una introducción, yo soy el ingeniero Francisco Muñoz Bustos y les vengo a presentar algoritmos de aprendizaje profundo aplicados en la agricultura. Este es el tema o la línea de investigación que estoy investigando justamente en la maestría. Entonces vamos a ver un poquito de la semblanza que conlleva todos estos algoritmos de aprendizaje profundo, un poquito de lo que es la agricultura de precisión. Hablaremos rápidamente del tema de drones, cómo se vuelan, cómo se planifican vuelos, cómo se procesan las imágenes, ¿vale? Para, por fin, aplicar esos datos y después entrenar un modelo de redes neuronales artificiales para estimar biomasas. Entonces, eso es lo que viene por acá, ¿no? Entonces, son tres temas principales. Vamos a dar una introducción muy rápida de lo que es la inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial, y un poquito más de redes neuronales, que es el área que estamos viendo, ¿no? Después, la agricultura de precisión, por fin, el tema de investigación. Les voy a presentar los resultados que he obtenido hasta el momento de la aplicación de ese tema de investigación. Entonces, vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial. Elaine Rich, de la Universidad de Texas, de Austin, definió la inteligencia artificial como el estudio de hacer que las computadoras hagan cosas que hasta el momento los humanos no tenemos que hacer. Entonces, la inteligencia artificial ha tenido un boom muy grande actualmente. Esto debido a todas las aplicaciones de teléfonos móviles, de sitios web, toda la tecnología que hemos desarrollado, que queremos que haga o automatice estas tareas, ¿no? Entonces, justamente la inteligencia artificial va a estudiar esta parte, cómo las máquinas pueden llegar a lograr esa capacidad que hasta el momento los humanos solamente poseemos. ¿Qué capacidad tenemos? Sobre todo la inteligencia. Eso es algo que nos diferencia de otras especies. ¿Cómo definimos la inteligencia? Como una facultad de la mente para aprender, para entender, razonar, tomar decisiones y así forjarnos una idea de lo que nos rodea, de la realidad. Entonces, y pues sobrevivir, ¿no? en el mundo. Al final siempre
siempre actuamos por instinto, pero el humano desarrolla esta capacidad de empezar a razonar, empezar a proyectar información y empezar a analizar sobre todo. Entonces, esa es una de las características que nos diferencian de las otras especies, que actúan solamente por instinto, ¿no? La inteligencia artificial es, digamos, el contenedor más grande, ¿vale? De otros dos algoritmos o de otras dos ramas de la inteligencia artificial. Vamos a definir la inteligencia como esos programas que tienen la habilidad de aprender y de razonar como si fueran humanos, ¿vale? Entonces, eso justamente fue la esencia que propuso Turing en su prueba. Entonces, cuando las máquinas empezaran a razonar como los humanos y los humanos no supiéramos distinguir si estábamos hablando con un humano o con una máquina, entonces hemos logrado la finalidad de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, actualmente esto ya se está logrando, ¿no? Dentro de este contenedor, entonces tenemos el machine learning o el aprendizaje de máquina, que serían algoritmos que son capaces de aprender a través de la experiencia. Entonces, yo alimento un montón de datos y esos datos van alimentando ciertos algoritmos para empezar a generalizar, ¿vale? Y las redes neuronales artificiales, o también llamadas deep learning, es algo muy similar. Son algoritmos donde yo les pongo un montón de datos y empiezan a aprender para problemas específicos, ¿vale? Entonces, eso es más o menos las tres grandes áreas de la inteligencia artificial, ¿vale? Yo me he especializado mucho en redes neuronales y un poquito en machine learning, ¿no? Entonces, se pueden combinar estas dos ramas para lograr resultados aún mejores. Hablando del machine learning, Arthur Samuel, de IBM, dice que el aprendizaje automático es el campo de estudios que dota justamente a las computadoras de esa capacidad de aprender de los problemas, ¿vale? O a resolver problemas de los cuales no ha sido explícitamente programados. Igual, la inteligencia artificial se separa un poquito de la programación convencional, porque en la programación convencional lo que hacemos nosotros es un algoritmo. Ese algoritmo es una serie de pasos que resuelven un problema en específico, y siempre lo va a hacer, ¿vale? En la inteligencia artificial, yo diseño un algoritmo que aprenda, ¿vale? Para generalizar la resolución de problemas. Entonces, yo puedo aplicar una inteligencia artificial para cierto, o simplemente diseñar el algoritmo, y lo voy a entrenar con diferentes bases de datos para resolver diferentes problemas. Y no estar diseñando un algoritmo para resolver el problema A, el B y el C, ¿vale? Entonces, esa es una de las capacidades que tiene justamente el aprendizaje de máquina. Hablando de redes neuronales, Versal, este autor tiene un libro muy bueno, si es que se quieren meter un poquito en el área de la inteligencia artificial, y define justamente las redes neuronales artificiales, o RNA, para no estar ahí diciendo la letanía completa. Entonces, es una llamada, o es una corriente de la IA que se llama conexionista, justamente por la capacidad que tiene el cerebro de realizar conexiones con las neuronas. Entonces, se inspira justamente en cómo el humano aprende, cómo el cerebro humano empieza a realizar conexiones para aprender nuevas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forman estos? Por unos elementos procesadores llamadas neuronas artificiales. Son muy simples matemáticamente hablando. Esas se forman en capas, y varias capas, ¿vale? Hacen una red neuronal, que es más o menos la estructura que sigue el cerebro humano. Entonces, hay algunas características bien inspiradas en las redes neuronales humanas, o en las redes neuronales biológicas y las redes neuronales artificiales. Entonces, ¿cuáles son? La plasticidad. La plasticidad en los seres vivos es la capacidad que tienen de adaptarse a diferentes escenarios y aprender de ellos. Entonces, cuando suceden algunos accidentes donde el cerebro se ve involucrado, la plasticidad de las neuronas justamente hacen que las zonas dañadas del cerebro se puedan recuperar, o por lo menos recuperar las funciones que antes teníamos. Entonces, con un poco de entrenamiento, ¿no? Entonces, la plasticidad justamente es algo copiado, o es una característica bien inspirada, dado que tiene una red neuronal completa, digamos que es una serie de conexiones. Si algunas conexiones se pierden, todavía puede funcionar la red neuronal. Entonces, esa es una de las características más importantes. Después, la organización jerárquica. ¿Eso qué significa? Como tenemos varias capas, entonces lo que hace cada capa es empezar a desmenuzar el problema, que es muy complejo,
¿vale? En partes más simples. Entonces, esas partes las vamos a ir resolviendo poco a poquito, ¿vale? Entonces, ya al final, cuando tenemos una entrada que podría ser muy difícil de clasificar, cada capa lo que va haciendo es ir extrayendo características muy identificables dentro del vector, ¿no? De entrada, y las van a aprender hasta obtener la salida, ¿vale? Entonces, y el modelado de la percepción, que es la forma en la que aprende, ¿no? Y cómo resolver problemas. Entonces, al final el humano, lo que necesitamos o lo que queremos hacer es, como les dije, sobrevivir en el mundo. Entonces, estamos adquiriendo un montón de información, de datos del ambiente, para pues, sobrevivir, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que hace el modelo de la percepción, cómo resolvemos ese tipo de problemas. Vamos a ver un poquito de la historia de la inteligencia artificial. Entonces, en 1940, lo que hace Turing es inventar la primera computadora, ¿vale? Electromecánica, una serie de circuitos pues básicos, ya lo veríamos así como básicos, pero resolvieron problemas. Justamente esto surge en la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes pues estaban ahí a todo lo que daban en los ataques, ¿no? Entonces, lo que hacían era mandar mensajes criptográficos y lo que hizo Turing con su equipo fue justamente empezar a descifrar esos mensajes, ¿vale? Entonces, gracias a eso, la guerra no se extendió mucho tiempo más, ¿no? Después, en 1943, McCulloch-Fitch, que son uno de los precursores de la inteligencia artificial, sobre todo en las redes neuronales, crean el primer modelo de neurona, ¿vale? Esta neurona fue electrónica, es decir, una serie de compuertas, como la A, la NOT, la O, que hacían una operación matemática, ¿vale? Ahorita les digo cuál es la operación matemática, que es prácticamente la base de todas las redes neuronales, desde la más simple hasta la más compleja actual, ¿no? Entonces, prácticamente ellos pusieron las bases de lo que es actualmente las redes neuronales. En 1949, Donald Hebb descubre justamente el aprendizaje hegeliano, que es una regla que nos dice que las neuronas van a aprender cuando las estimulaciones son positivas y desaprenden cuando las estimulaciones son negativas. Entonces, prácticamente esto también nos va a decir la regla de cómo se entrenan las redes neuronales. Después, en 1950, ya avanzado un poquito el tiempo, Turing plantea el problema de Turing, ¿no? La prueba de Turing, que ya más o menos les platiqué. Entonces, es probar una inteligencia artificial y si está, o si el humano no sabe discernir si está hablando con una máquina o con un humano, entonces la prueba es aceptar. Después, en el 56, John McCarthy crea la definición de la inteligencia artificial. En ese entonces no había una definición como tal, y John McCarthy en un foro también internacional, ¿vale? Juntaron a varios investigadores y científicos del área de la computación y generaron justamente la definición, o la primera definición de la inteligencia artificial, ¿vale? Igual, a partir de ahí empieza un boom muy optimista sobre la inteligencia artificial. Ahí se crean los sistemas expertos, que decían que ya un sistema experto va a solucionar los problemas de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque son sistemas que se entrenan con un montón de datos, ¿vale? Que se especializan en un área. Entonces, por ejemplo, podremos hacer un sistema experto de un médico que a lo mejor puede pronosticar o diagnosticar ciertas enfermedades y después mandar la cura, ¿no? Entonces decían que ya los sistemas expertos iban a sustituir a todos los humanos, ¿no? Entonces eran bastante optimistas, decían que en 20 años ya todo el mundo iba a ser utópico, ¿no? Entonces, pues no fue así, ¿no? Porque el problema era muy, muy, muy complejo, ¿no? En el 57, Frank Rosenblatt desarrolla el algoritmo del entrenamiento del perceptrón. El perceptrón fue la primera red neuronal disponible pues a nivel práctico, ¿no? Entonces, antes lo que se hacían era ajustar los pesos para prueba y error, ¿vale? Entonces, lo que hizo Frank Rosenblatt fue justamente identificar una regla de entrenamiento que ya era automática. Entonces, solamente metían datos, corrían esta información y obtenían el resultado, ¿vale? Después, en el 60, Wyckoff y Hopf, que también son unos de los grandes científicos que desarrollaron estas redes neuronales, desarrollan la Adalan. La Adalan es un asociador lineal, ¿vale? Y esa fue la primera red neuronal aplicada a telecomunicaciones.
¿vale? Esta red y se sigue aplicando actualmente como un filtro adaptativo para eliminar ruido de transferencia. Entonces, esa red sigue vigente. En el 69 viene lo que se le conoce como el invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque MIST y Pfeiffer, ¿vale?, publican justamente un libro que se llama Perceptrons, donde demuestran que el perceptron no puede realizar tareas básicas, ¿vale? Entonces, el perceptron fue creado justamente para simular las compuertas lógicas dentro de una computadora. Entonces, lo que hicieron ellos fue demostrar que no pueden hacer, con perceptron monocapa, no podía clasificar la XOR, que era una de las compuertas más básicas que se puede ver. Entonces, como no podían clasificarla, entonces ahí como que hubo pues ya un desamor, ¿no?, hacia la inteligencia artificial, y se dejó de investigar por mucho tiempo. Entonces, por eso se le conoce como el invierno de las redes o de la inteligencia artificial. No fue hasta el 74, cuando pues, algunos investigadores seguían ahí buscando información, hasta que Paul Gerbos empieza como a desarrollar el algoritmo de propagación del error. Prácticamente este es el que salvó las redes neuronales. Si no se hubiera descubierto ese algoritmo, yo creo que no tendríamos esta aplicación, o estas aplicaciones. En el 86, Paul Gerbos como que lo empezó a desarrollar, pero lo dejó ahí estancado. Y no fue hasta el 86 cuando Hilton, Robert Hall y Williams redescubren este algoritmo y lo popularizan. Entonces, con esta popularización del algoritmo, ya podemos entrenar redes multicapa que ya puedan clasificar esto. Entonces, este error de los perceptrones se quitó y volvió a haber un auge muy grande sobre el desarrollo de redes. Entonces, esa parte fue la que aplicamos acá. Después, en el 90 se inventan las redes neuronales recurrentes, muy buenas para aplicaciones de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Igual se inventan las redes de memoria corta, un tipo de redes recurrentes, un poquito más especializadas, ¿vale? En el 2000, pues surgen las redes neuronales convolucionales. Este fue otro auge dentro de las redes neuronales, porque las redes neuronales convolucionales son muy buenas clasificando imágenes. Entonces ya dotamos a la computadora de la capacidad de ver. Y con esto dotamos a la computadora la capacidad de hablar y de entendernos. Entonces ya le estamos dando justamente esas habilidades que nosotros tenemos, ¿vale? En el 2014 se desarrolla el algoritmo ADA, que es el algoritmo actual que se ocupa para entrenar grandes redes neuronales, ¿vale? Y en la actualidad, pues, ya prácticamente las redes neuronales las tenemos como una herramienta indispensable. Ya las tenemos en el celular, simplemente el Face ID que tenemos en los celulares es una red neuronal, el identificador de huella es otra red neuronal, ¿vale? Entonces ahí tenemos un montón de aplicaciones, ¿no? Esta sería una estructura de una red neuronal. Esto ya vamos hablando un poquito de matemáticas, ¿no? Tenemos un vector de entradas, ¿vale?, con muchas características, ¿vale?, que van a entrar justamente a las neuronas. Esto significaría todas las neuronas que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, estas neuronas lo que hacen es ver la entrada y la multiplican, ¿vale? Entonces se hace esta multiplicación de pesos o de valores, ¿vale? Se le suman algunos valores de sesgo para dar un poquito más de libertad a la red neuronal, y cada de estas sumas o de estas multiplicaciones que ya hicimos, las vamos a ir sumando. A eso se le va a llamar entrada neta, ¿vale? Esa entrada neta lo que va a hacer es entrar a una función de activación para ver si la neurona se activa o no. Entonces, eso es lo que descubrió Donald Hebb, justamente. Cuando hay entradas excitatorias, las neuronas se prenden, ¿vale?, y hacen algo, o hacemos algo. Pero cuando no, son entradas inhibitorias, entonces no hacemos nada, ¿vale? Entonces, esto nos va a indicar si la capa se prende o no, se activa o no. Y lo que se hace es poner varias capas, en la misma lógica, ¿vale? Y lo que hacemos es ver esta entrada y qué salida nos da, ¿vale? En este caso sería la salida A, ¿vale? Y matemáticamente, pues es una multiplicación del peso por la entrada, más este sesgo, ¿vale?, que es en inglés que se llama bias, ¿vale?, por eso la B. Y después entra una función. Entonces, esta prácticamente es la matemática detrás de las redes, una multiplicación de matrices, ¿vale? Entonces, yo no pensaría que es algo muy complicado, ¿no? Pero no, por eso es importante el aquí, ¿vale? Entonces,
Ahora, ¿cómo se entrena una red? Porque ya vimos la estructura, pero ¿cómo aplicamos esta tecnología a resolver problemas reales, ¿no? Entonces, vamos a empezar a recolectar datos, un montón de datos, si es posible, ¿no? Aquí ya dentro de esto, pues tenemos el Big Data, ¿no? El análisis de datos, donde justamente se encarga de tener un montón de datos, ¿vale? Clasificarlos, procesarlos, ¿vale? Para tenerlos disponibles, ¿va? Entonces, ya tenemos los datos, vamos al preprocesamiento. Entonces, este preprocesamiento, ¿qué significa? Vamos a empezar a ver si los datos están bien, si es que no tenemos datos raros, ¿no? Datos muy grandes, datos muy chiquitos, datos faltantes, ¿vale? Que todo esté, pues, más o menos correcto, ¿no? Después lo que hacemos es hacer el análisis de correlación, ¿vale? Para ver si mis variables están correlacionadas o no. Si no están correlacionadas, pues las quitamos, porque eso podría hacer ruido hacia la red neuronal, ¿no? Después lo normalizamos, los escalamos para que todos tengan valores, digamos, estándares, ¿vale? Y después separamos esas bases, ¿vale? Esas bases, ¿para qué? Para tener una base de entrenamiento, una de prueba, ¿vale? Para justamente ver si mi red está entrenada, ¿vale? O no. Entonces, y esto, pues sería parte de lo antes de empezar a entrenar, ¿no? Después seleccionamos la arquitectura. En la arquitectura tenemos prácticamente 4 problemas. Podemos clasificar, podemos predecir valores, podemos predecir series de tiempo o funciones, y clústeres, que los clústeres serían como agrupaciones de datos, ¿vale? Entonces, depende del problema que nosotros queramos resolver, vamos a seleccionar cualquiera de las arquitecturas, ¿vale? Entonces, después de seleccionar la arquitectura, vemos los hiperparámetros. ¿Qué hiperparámetros tenemos? El número de capas, número de neuronas por capa, ¿vale? Y funciones de activación. Igual, las funciones de activación vienen dadas por el problema a resolver. Entonces, igual el número de capas, el número de neuronas, depende mucho de cómo vaya entrenando la red. Entonces, o le agrego o le quito, pero esa es prueba y error, ¿no? No hay actualmente un procedimiento que me diga, pues para este problema, ponle 2 capas y 10 neuronas y 5, ¿vale? Entonces, no hay como tal eso. Después seleccionamos el entrenamiento. El entrenamiento en las redes neuronales, ¿qué significa? Pues ajustar esos pesos para que, dado un vector de entradas, obtenga la salida que yo quiero, ¿vale? Entonces, normalmente seleccionamos algunos hiperparámetros que son tasas de aprendizaje, ¿vale? Y un criterio de finalización para saber cuándo detenemos. Este es un algoritmo iterativo. Entonces empezamos aleatoriamente y empezamos a buscar. Normalmente los algoritmos de entrenamiento están basados en el gradiente del error, en el descenso del gradiente. Imagínense que estamos como en una montaña, ¿vale? Hay mucha niebla y lo único que tienen es un bastón. Entonces lo que hacen con el bastón es simplemente pues tentar el terreno, y lo que quieren llegar es a una pendiente muy baja o a un sur, ¿vale? Entonces van tentando porque no pueden ver, ¿vale? Aleatoriamente, ¿vale? Y es lo que hace el entrenamiento. Entonces van bajando o van subiendo, pero justamente los hiperparámetros serían como el avance que tengo en el paso, ¿no? Entonces, si tengo pasos muy grandes, a lo mejor me puedo saltar el agujerito, ¿no? Donde quiero llegar y empiezo a crecer, ¿no? O no llego, ¿no? Entonces, veanlo como esa analogía, ¿no? Después de entrenar, entonces analizamos el rendimiento, qué tan bien le fue a mi red. Si no le fue bien, pues volvemos a entrenar. Y si le fue bien, pues ahí lo dejamos, ¿vale? ¿Cómo puedo evaluarla? Podemos hacer un coeficiente de determinación, ¿vale? O de correlación, ¿vale? Calcular el error cuadrado medio, la raíz del error cuadrado medio, el error absoluto medio, ¿vale? Que serían como los parámetros de calificación. Y después implementamos la red, ¿vale? Entonces ya con eso tendríamos lo necesario para, o ya la red entrenada para resolver problemas reales. Ahora sí, los datos deben de estar, o los datos presentes en la aplicación real deben de ser muy parecidos a los que recolectamos. Si no, pues va a haber problemas, ¿vale? Entonces, por eso, entre más datos es mejor, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de agricultura de precisión. Entonces, ¿qué es la agricultura de precisión? Pues es una rama de la agricultura, ¿vale? Que va a usar las TICs justamente para recolectar datos. Entonces, lo que va a hacer esto es ser la fuente de datos para algunos algoritmos, ¿vale?
¿De dónde podemos recolectar datos? De diferentes sensores, ¿vale? Sensores químicos, sensores de temperatura, de presión, de humedad, un montón de sensores que podemos tener. De drones, ¿vale? Para imágenes satelitales, o, aéreas, de altitud baja, y satelitales, si es que queremos abarcar grandes áreas, ¿vale? Y después de tener los datos, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas de inteligencia artificial. Entonces, a partir de eso, entrenamos ciertos modelos y generamos, ya sea con Big Data, con Internet de las Cosas, robótica, Machine Learning o Deep Learning, alguna de la solución de algún problema que presentemos. Pero ¿cuál es la finalidad? Pues es mejorar los recursos agrícolas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque luego hay muchas pérdidas cuando estamos aplicando, no sé, fertilizantes o estamos regando, ¿vale? Porque no tenemos conocimiento del terreno. Entonces, a lo mejor en ciertas áreas les hace falta nutrientes, pero yo no veo, porque tenemos el cultivo, ¿no? Entonces, lo que hacen estos es justamente empezar a hacer o a administrar mejor los recursos para no gastar tanto, ¿vale? Entonces, esa es la finalidad. Ventajas de la agricultura de precisión, pues es más técnica, es más precisa, ¿vale? Es más sostenible, por ejemplo, de que estoy optimizando recursos, ¿vale? Y pues los cultivos son más competitivos porque nos dan más rendimiento, ¿vale? Entonces, pues eso hace que las poblaciones rurales pues no abandonen, ¿no? Entonces, permanezcan en su sitio, pues aplicando estas técnicas, ¿no? Y pues también es una innovación tecnológica que provoca que pues haya una actualización constante, ¿no? En el mundo, Estados Unidos, Canadá, Australia y China son los principales referentes mundiales, los que aplican más estas tecnologías. Y en América Latina, Brasil y sobre todo Argentina. Argentina es uno de los pioneros en América Latina de aplicación de agricultura de precisión. Ya tienen prácticamente todo automatizado. Entonces, están resultando en muy buenas producciones agrícolas, ¿no? Hablando de drones un poquito, vamos a ver qué es la teledetección. Es una técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre a través de sensores ópticos. Entonces, tenemos un dron, ¿vale? Y lo que hace esto, una foto no es más que la captura de ciertas bandas o ciertas frecuencias de luz de objetos que están ahí, ¿no? Entonces, justamente un dron lo que nos hace es eso, ¿no? Permitirnos ver desde arriba un terreno o cierta área y ver qué tenemos, ¿vale? Entonces, hay estimaciones más o menos que el 80 al 90% de los drones vendidos, ¿vale? En la siguiente década van a ser justamente para agricultura. Entonces, y sí, más o menos hay mucho desarrollo en esta área, ¿no? Ese dron que vemos ahí es un dron que está pues lanzando pesticidas o fertilizantes hacia el cultivo de maíz, por ejemplo, ¿vale? Y lo hace de manera inteligente, ¿no? Identifica las zonas y va soltando la cantidad necesaria para el año. ¿Vale? Clasificación de drones, pues tenemos sistemas no tripulados, ¿vale? Bueno, son sistemas no tripulados. Por su uso tenemos civiles o militares, ¿vale? Primero surgió como una tecnología militar, después se popularizó, ¿vale? Y se volvió civil. Entonces ya tenemos acceso prácticamente a cualquier dron, ¿vale? Control, pues tenemos autónomos, monitorizados, que serían como un dron, ¿no? Preprogramados, donde yo pongo la ruta y simplemente la sigue, yo nada más estoy viendo que no haga locuras, ¿no? Y controlados remotamente. Y por su forma, son estos que tenemos acá. Tenemos de ala fija, tenemos de tipo helicóptero, multirotores o híbridos, que sería una combinación entre ala fija y drones, ¿vale? Entonces, los que más se aplican son los multirotores, porque tienen un poquito más de duración en la pila, ¿vale? Entonces, son aplicaciones que tenemos, ¿no? Dentro de los drones tenemos sensores fotogramétricos, ¿vale? Que serían cámaras, pero podemos tener diferentes tipos de cámaras, ¿vale? Podemos tener RGBs, donde nada más captamos el rojo, el verde y el azul, es decir, los colores que vemos. Tenemos multiespectrales que abarcan un poquito más del rojo, en el infrarrojo cercano, el que nos da mucha información sobre la salud de las plantas. Hiperespectrales, que nos dan aún más bandas, ¿vale? Y los LIDAR son como los Kinect de Xbox. Lanzan un montón de puntos, ¿vale? Entonces, esos puntos rebotan en los objetos, se mide la cantidad de energía que rebota, y a partir de ahí puedo calcular la forma y calcular parámetros, por ejemplo, altura, ¿vale? Entonces,
Estos sensores son los más baratitos, ¿vale? Los más accesibles del mercado. Los multiespectrales son un poquito más caros, ¿vale? Y los hiperespectrales y LIDAR, pues sí, ya son muchísimo más caros, ¿vale? Entonces, esto y esto pueden limitar un poquito la aplicación, ¿vale? Pero con RGBs y multiespectrales obtienen muy buenos resultados, ¿vale? Eso es más o menos lo que vemos. Un LIDAR lo que hace es mandar puntos y podemos obtener parámetros fisiológicos de la planta, ¿vale? Mientras que los sensores espectrales o ópticos lo que hacen es por arriba y simplemente sacar fotos, ¿vale? Entonces, esas fotos, ¿para qué las queremos? ¿O para qué queremos esa información? Para calcular lo que se llaman índices de vegetación. Un índice de vegetación no es más que una operación de un píxel, ¿vale? Entonces, estoy extrayendo sus bandas y las estoy combinando de cierta manera con ciertas fórmulas para obtener algún valor o algún dato representativo del campo, ¿vale? Entonces, o de la cubierta vegetal. Justamente estas investigaciones, hay un montón de índices de vegetación y se siguen investigando aún más, porque la combinación es prácticamente infinita, ¿no? Entonces, tenemos un montón de posibilidades de combinar bandas, ¿vale? Y justamente son muy utilizados para discriminar suelo y vegetación. Entonces, esto nos va a dar qué tan sana está mi planta, qué tan bien va el cultivo, si tiene enfermedades, si tiene problemas, tanto de estrés hídrico, etc., ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro cómo se ve el índice de vegetación normalizado, ¿vale? Esta es su fórmula. Entonces, lo verde serían plantas sanas o más o menos sanas, ¿vale? Entonces, con un valor de alto significa que el verdor está bien, la planta está sana. Tenemos aquí zonas amarillas, ¿no? Si lo alcanzan a ver. Esas ahí dicen que la planta no está creciendo muy bien, ¿vale? Tiene problemas. Y estas zonas negras, ¿vale? Es donde no creció nada. Entonces, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Y estos serían los caminos, ¿no? Los caminos son los grupos que existen en el campo. Entonces, los índices de vegetación nos sirven justamente para identificar plantas, ¿vale? Y todo lo que no es planta. Entonces, a partir de ahí podemos obtener ciertos datos, ¿vale? Este es el GMDDI, también es un índice similar, solamente que aquí restamos la banda verde en vez de la roja, y también nos da información de la salud de las plantas, ¿vale? Entonces, si combinamos esta información y esta información, podemos empezar a sacar conclusiones de cómo va nuestro cultivo, ¿vale? SABI también es algo muy parecido al NDVI, pero lo que hace SABI es como discriminar aún más el suelo, ¿vale? Baja un poquito más el brillo, ¿vale? Y el CIRE son varios índices que tenemos acá. Nos dice la clorofila que hay presente en el campo. Entonces, esto también pues, nos da mucha información de cómo está la salud de la planta, ¿vale? O cómo va justamente su crecimiento, ¿no? Ahora, vamos a combinar todo, ¿vale? Para justamente estimar biomasa, ¿vale? De maíz forrajero. Ese es el tema de investigación de mi tesis. Entonces, ese es el objetivo general, que es simplemente generar, validar e implementar un modelo de redes neuronales artificiales para estimar biomasa, ¿vale? Área de maíz, usando drones y pues el entrenamiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito del maíz. Entonces, el maíz es una planta muy importante dentro de la cultura mexicana. Prácticamente es la base de la alimentación. Entonces, el maíz es una planta anual, ¿vale? Es una planta del tipo C4, que significa que tiene muy buena absorción o tiene muy buen rendimiento en la fotosíntesis en climas cálidos y secos, ¿vale? Como pueden ser los tropicales. Crecen entre mayo y octubre, entonces es una planta de verano. Necesita mucho calor o estar en climas cálidos para empezar a germinar y crecer bien, ¿vale? Entonces es de clima cálido. ¿Cuáles son algunas de sus características? Es un tallo nudoso, ¿vale? Abrasivo a la piel, ¿vale? Las hojas son muy abrasivas, que pues normalmente crecen a 2 metros, 2 metros y medio, a 3, ¿vale? Dependiendo cómo vaya el cultivo, ¿no? Es una planta monoica, que significa que presentan las dos floraciones de ambos sexos. La espiga, o lo que sale de arribita del tallo, sería la flor masculina, y los pelitos que van creciendo de las hojas serían la flor femenina. Entonces, cuando la espiga ya está, bueno, antes lo vamos a ver, ya está crecida, ¿vale? Saca el polen, caen en los filamentos, y esos filamentos provocan o hacen que crezca la mazorca, que sería la semilla, ¿vale? Entonces, igual, necesita mucha agua, es una planta de abundante agua, que no soporta encharcamientos, entonces la tierra debe de estar suavecita,
aireada para que no haya problemas de que se pudran las raíces, ¿vale? Y es la mayor, o el maíz tiene el mayor rendimiento de todos los granos a nivel mundial, ¿vale? ¿Y para qué queremos el maíz? Como forraje para alimentar animales y después echárnoslos en taco, ¿vale? Y después, pues también como granos para comer nosotros, ¿no? Entonces, este es un ciclo vicioso, ¿no? Entonces, y justamente el maíz forrajero es justamente forraje para los animales, ¿no? Entonces, esta es la etapa de crecimiento. Empezamos con la semillita, empieza a crecer. Normalmente se siembra en mayo, principios de mayo, ¿vale? Y empieza a crecer, empieza a obtener hojas verdaderas, ¿vale? Entonces empieza a crecer más. Esas hojas son, esas etapas se llaman B1, B2, B3, así hasta la cantidad de hojas que tenga. Después empieza la etapa de floración, donde empiezan a crecer las espigas y los pelitos de las hojitas, ¿vale? Entonces, y empieza a polinizar. El viento lleva el polen y pues, empiezan a polinizar todo el cultivo, ¿no? Y después empiezan a crecer las hojitas, ¿vale? Entonces empiezan a llenar los granos con almidón. Entonces, aquí en esta etapa, la energía de la planta está diseñada para empezar a crecer y después acá está diseñada para empezar a llenar los granos, ¿vale? Porque después la planta pues muere, ¿no? Pero lo que sobrevive son sus semillas, ¿vale? Hablando un poquito de biomasa, entonces, ¿qué entendemos por biomasa? Es la cantidad de materia orgánica acumulada a través del tiempo, de un sistema biológico, ¿vale? Entonces, ¿qué nos indica la biomasa? Pues justamente cómo va el estado de crecimiento del cultivo. Si la biomasa es poca, entonces hay problemas ahí con el crecimiento. O si ya es bastante buena, ¿vale? Entonces a lo mejor ya es tiempo de cosechar, ¿vale? Después, para calcular biomasa, porque ese es un parámetro muy importante dentro de los parámetros de cultivo, porque al final te dice qué rendimiento tuviste y al final te dice cuánto vas a vender, entonces cuánto vas a ganar, ¿vale? Entonces la biomasa es muy importante tenerla cuantificada. Hay dos tipos de métodos, ¿vale? Los métodos directos, esos son destructivos, es decir, cosechamos nosotros parte de la parcela y la pesamos, tanto en verde como en seco, ¿vale? Pero eso es costoso porque hay que tener a un ejército de trabajadores, comprar materiales, comprar instrumentos, y también es muy tardado porque a secar las muestras se tardan entre 2 o 3 días. Entonces vas perdiendo tiempo y si tienes muchas muestras y un pequeño horno, pues entonces ahí se te va aplazando el tiempo, ¿no? Y tenemos métodos indirectos, que en este caso podemos hacer ecuaciones alométricas, que serían un modelo matemático. Entonces, la altura, la dimensión del tallo, el tamaño de hojas, etcétera. Algunos parámetros que puedo medir, lo meto en una ecuación y me dice cuánto pesa. Entonces, tenemos algunos algoritmos de Machine Learning, como el Random Forest, máquinas de soporte vectorial, regresiones lineales y redes neuronales, ¿no? Entonces, yo justamente me enfoqué en esto. Entonces, justamente el campo que analizamos fue este, ¿vale? Entonces, el campo que les mostré en los índices de vegetación. Entonces, este campo está ubicado en la Sonora, ¿vale? Así se llama el campo de estudio en Chapingo, pertenece al departamento de irrigación. Entonces, pues nos lo prestaron porque donde hicimos las primeras pruebas, pues no creció. Decían que era maíz cebollero porque creció así. Entonces, no nos servía, ¿no? Entonces, platicamos ahí con los encargados del departamento de irrigación y pues nos los prestaron, ¿no? Para hacer pruebas. Entonces, ese es el campo, más o menos son 4.5 hectáreas en total, ¿vale? De cultivo. Están divididos en 7 parcelas. Aquí quedan los caminitos que se veían en los índices de vegetación. Y ocupamos un dron Mavic 3M. Este es un dron multiespectral, más o menos cuesta como 20,000 pesos. Entonces, está cariñosito, ¿vale? Entonces, esta cámara, justamente es la cámara multiespectral que tenemos ahí, ¿vale? Aquí están los sensores multiespectrales y la cámara es RGB. Entonces, con eso, lo que hicimos fue planificar un vuelo, ¿vale? Este vuelo se planifica en un control, que es ocupando un software justamente de JI, y ya, ahí lo dejas volar libre, ¿no? Y solamente hay que checar que la pila no se acabe, que no haya obstáculos, que no se vaya a accidentar, porque, pues, esto sale desde un carro, ¿no? Un chip de 100, medio carro, ¿no?
Para posicionar, tenemos esta antena RTK, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es que referenciar las imágenes, donde estoy ubicado en el espacio. Y también, para mejorar la precisión, se ocupa una antena RTK. Esta vale 70,000 pesos, entonces también hay que cuidarla, ¿va? Entonces, esta también lo que hace es empezar a recibir señales de todos los satélites que hay disponibles y empieza a mejorar la precisión de la imagen que está tomada por el dron, ¿vale? Y se comunica a través de ondas de radio. Entonces, una de las aplicaciones de la telecomunicación, ¿no? Después, lo que hicimos fue planificar el primer vuelo, sacamos el campo, sacamos el índice NDVI, el primerito que les mostré, para ver dónde mostrábamos en el campo, para ver las zonas, y después, pues empezamos a cortar como loco, ¿vale? Esta es una antena GPS, RTK, para georreferenciar los puntos de donde estábamos tomando las muestras. Entonces íbamos por el campo, cortábamos ahí, marcábamos ese punto y lo guardábamos en este aparatito, ¿vale? Ese aparatito lo que nos da es la información, después la descargábamos y ya la procesábamos, ¿vale? Entonces, se hicieron 5 vuelos, pero nada más procesamos 2, ¿vale? El primero de 50 metros para calcular el mapa de rendimiento y después volamos a 60 y 30 metros para tener diferentes tamaños de píxel. Entonces, a 60 metros y a 30. Entonces, al final, ocupé el de 30 metros por tener más precisión, para tener más exactitud. Y pues mi compu sufrió bastante porque se tardó como 4 días en procesar todas las imágenes. Entonces, es un proceso lento, pero pues hay que estar ahí checando, ¿no? Este traspaso frontal y lateral, imagínense que tenemos el campo, entonces tomamos una foto y la segunda foto va a estar traslapada cierto porcentaje, tanto de un lado como de frente, ¿vale? Eso con el final, o la finalidad de identificar ciertos puntos para poder ubicar las fotos, porque tenemos fotos de ciertas áreas, pero cuando les empezamos a procesar, pues no sabemos si esta área va acá o acá. Entonces lo que hacemos es identificar esos puntos, ¿vale? Para empezar a armar la imagen, ¿vale? Entonces es lo que hace con esos traslados. El ángulo de 90 grados, pues tenemos la cámara perpendicular, y a 75 fue para empezar a ver si podemos calcular las alturas. Solamente que esa parte pues ya no la hice porque se me tomó el tiempo, ¿verdad? Y la velocidad del vuelo pues, son 3.6 metros, eso lo calcula solo, ¿no? Entonces ahí va tomando las fotos, ¿no? Entonces, entre la combinación de las fotos y las antenas GPS que obtuvimos, entonces georreferenciamos estos 80 puntos para 80 muestras. Entonces ahí estuvimos todo el sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, cultivando, ¿no? Entonces, y pues uno diría, pues nada más es cortar y vámonos, ¿no? Pero hay que pesar, hay que medir, ¿vale? Entonces fue una aventura muy buena, ¿no? Entonces, ahí tenemos los puntos, ¿vale? Y justamente en el software que ocupé, ¿vale? Que se llama QGIS, entonces lo que hacía era agarrar ese punto, ver el área de muestreo, ¿vale? Y calculaba los índices de vegetación, ¿vale? Y así los obtenía para cada punto, ¿vale? Y eso sería mi entrada para la réplica global. Entonces, ese sería el muestreo que tuvimos por acá, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues justamente eso, ¿vale? Empezamos a cortar como locos, empezamos a tomar medio metro de largo por 2 surcos, eso hacía un área de medio metro cuadrado. Entonces, cortábamos todas las áreas, todas las plantas que estaban ahí en esa área, después las medíamos, ahí estamos su servilleta y mi sobrino, ahí midiendo como locos, ¿vale? Entonces, y pesando con una báscula, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era eso, lo anotábamos en la hoja de registro y después eso ya lo pasé a un software de base de datos. Bueno, dice, ¿verdad? Que base pero ¿vale? Entonces, ya con eso teníamos los datos y empecé a procesarlos, justamente el algoritmo que veíamos antes, ¿no? Esta es la matriz de correlación. Entonces, al final, ¿qué queríamos? Obtener esto, ¿vale? Entonces, todos estos datos, ¿vale? Son los índices de vegetación que propuse en la investigación. Entonces, el NDVI, EBI, NDVI, etcétera, ¿vale? Y lo que son estos numeritos, ¿vale? No sé si los alcancen a ver. Esta es la biomasa. Lo que me dice es qué tan correlacionado está esta variable con la biomasa, ¿vale? Entonces, entre mayor sea el numerito de acá, más relación tenemos, una relación lineal, ¿vale? Entonces, si tenemos puntos dispersos, ¿vale?
Entonces, esa relación es menos lineal, entonces tenemos un coeficiente de correlación menor, ¿vale? Entonces, lo que es la altura, ¿vale? Algunos índices, ¿vale? Que son del punto 4, punto 2, ¿vale? Entonces, esos los seleccioné justamente, los positivos. Y los negativos, que fueron estos y estos, los quité, porque esos no me estaban aportando información. Entonces, para evitar tener tantas variables en entrada, ¿vale? Después, lo que hice fue aplicar un algoritmo que se llama componentes principales. Todavía me reduje más las variables, ¿vale? Entonces, algoritmos, no, componentes principales, lo que hace es empezar a ver una combinación. No sé si ya recuerdas más o menos lo que es una combinación lineal, ¿vale? En álgebra lineal, justamente. Entonces, hacemos la combinación lineal de estos parámetros y vemos cuál es la varianza explicada, ¿vale? Entonces, vemos que con 6 parámetros o 6 componentes tenemos prácticamente el 100% de la varianza. Entonces, en vez de meter 12 variables que teníamos, la reduciría a 6. Entonces, la red entrenaría aún más rápido, ¿vale? Entonces, es lo que hace este algoritmo. Esta es la red propuesta. Entonces, es un perceptrón multicapa, ¿vale? Con 30 neuronas aquí, ¿vale? Con 30 elementos procesadores. Son 6 entradas, entonces por eso es un vector de 6 por 1. 30 aquí, 30 neuronas. Después, esta segunda capa, la tangente sigmoide, ¿vale? O la tangente hiperbólica, es muy buena para problemas de clasificación o de predicción, ¿vale? Entonces, por eso la pusimos aquí. Después, en la segunda capa tenemos 5 neuronas, igual con la tangente hiperbólica. Y en el último, en la última capa, tenemos una salida, porque es la biomasa, ¿vale? Y como es un estimador, entonces la función que siempre va a la salida de una red estimadora es la lineal, ¿vale? Entonces, esa es la arquitectura típica, ¿vale? Y dio muy buenos resultados, entonces pues, ahí la dejamos, ¿no? ¿Cómo entrenamos? ¿O cuál fue el entrenamiento? El algoritmo de entrenamiento que seleccioné fue ADAM. ADAM es una modificación del algoritmo de retropropagación del error, que lo que hace es avanzar más rápido, ¿vale? Entonces, la convergencia es más rápida, entonces, para redes ya más grandes, ¿no? ¿Cuál es la fricción de pérdida? Porque necesitamos seleccionar un evaluador, ¿no? ¿Cómo va la red? Entonces, el típico es el error cuadrado medio, pero en redes neuronales convolucionales, por ejemplo, es la entropía cruzada, ¿vale? Entonces, ya depende mucho de la aplicación de la red, ¿no? Y esos son los hiperparámetros. Esto se le llama tasa de aprendizaje, ese se le llama tasa de momentum, y esta es la segunda tasa de momento, ¿vale? Entonces, son algoritmos o datos que necesitamos, ¿vale? Y lo que hicimos fue entrenar como máximo 2500 épocas, que es una época. Tenemos, por ejemplo, yo separé la base que tenemos 80 puntos en 72 y 8, ¿vale? Entonces, esos 8 son para probar. Entonces, 72 puntos, se hace una vuelta, ¿vale? Se calculan los 72 salidas, después se suman, se obtiene el error cuadrado medio, y eso sería una época, ¿vale? Entonces, se actualizan los pesos, después, segunda época, se vuelven a presentar los 72, se calcula ese error, ¿vale? Y se vuelve a entrenar, ¿vale? Entonces, así se va, hasta que hacemos un error, ahí no lo puse, pero es de 0.05, ¿no? Entonces, ese es el criterio de finalización, que es justamente esta gráfica que tenemos acá, ¿vale? Entonces, aquí se ve cómo el error va bajando, ¿vale? Normalmente en las primeras épocas es muy rápido, pero después va teniendo un comportamiento asintótico, ¿vale? Entonces, así hasta que alcance ese error. Entonces, cuando alcanza antes, pues nos detenemos, ya no dejamos de entrenar, porque si no podemos caer en problemas de sobreentrenamiento, que es que la base o la red neuronal se entrena tanto en los datos que tenemos, que ya no puede generalizar, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas que no queremos obtener, ¿vale? Esta gráfica nos dice la gráfica de dispersión que tenemos cuando entrenamos, ¿vale? Si la gráfica tiende a tener un comportamiento dependiente 1 y de ordenado de origen 0, es que la red entrenó correctamente, ¿vale? Entonces, eso es lo que queremos. Lo que significa esto es que si el peso real es, por ejemplo, 1 kilo y la red neuronal le está dando 1 kilo, está entrenando bien. Si me diera aquí que es 1 kilo y me da 3, entonces ya hay un error, ¿vale? Entonces, justamente esta tendencia lineal es la que se busca. Y si nos damos cuenta, hay puntos que no pudo clasificar o que no aprendió, ¿vale? Eso también es bueno, porque si no, entramos en el problema de sobreentrenamiento, ¿vale? Entonces, ahí tenemos, y estos son justamente los valores de evaluación de la red, ¿vale? Entonces, el coeficiente de determinación,
que acuérdense que se nos explica la varianza que hay en los puntos, ¿vale? Entonces se está explicando el 93%, ¿vale? Sí, más o menos. El error cuadrado medio, entonces es un error chiquitito, ¿vale? La raíz del error cuadrado medio, el absoluto, y la ecuación de dispersión, ¿vale? Entonces, para eso se aplica. No, ¿vale? Y en las bases de prueba, entonces, eso fue con los 72 con los 72 puntos. Estos ya fueron con los puntos de la prueba, ¿no? Estos datos nunca se presentaron a la red, entonces no sabe la red justamente estimarlos. ¿No? Eso es lo que va a ser en realidad, ¿no? Yo le voy a presentar un dato que nunca he visto. ¿No? Entonces, aquí se ve el poder de generalización que tiene la red, ¿vale? Hay puntos que lo estiman muy bien, ¿vale? Pero hay puntos donde sí se equivocan. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues a lo mejor simplemente hay que tener más puntos de entrenamiento en esta zona, donde está causando conflictos, ¿no? Entonces ahí, 80 muestras son poquitas a comparación de una red neuronal, porque se necesitan más datos, ¿no? Entonces, 80 fueron limitados, pero pues se obtuvo buenos resultados, ¿no? Y en esta tablita, lo que vemos es justamente los resultados, ¿no? Este es el peso real, lo que masa real, y cuál fue la calculada. Entonces, aquí tenemos un error de 2 gramos, ¿no? Entonces, muy bueno. ¿Vale? Aquí no es cierto, de 20 gramos, de 60. Aquí de 10. Aquí se me fue un poquito, 170 gramos, ¿vale? Pero, justamente, es un error muy chiquitito, ¿no? Comparado con el error que podremos obtener, ¿vale? Entonces, justamente, pues ya con esto decimos que el modelo está entrenado, está teniendo buenos resultados, y pues después lo implementamos, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay por acá, ¿no? Como conclusiones de esta exposición, pues ya vimos que las redes neuronales artificiales son muy buenos modelos predictores, ¿vale? Hay muchos trabajos relacionados con esto, entonces también han obtenido resultados similares, entonces, pues simplemente ponemos pauta, ¿no? A la red neuronal como un modelo predictor de biomasa, ¿vale? Y los resultados, pues van desde, en lo que yo voy a entrenar 3 veces, ahorita nada más les mostré uno, pero en esos 3 entrenamientos, ¿para qué los hice? Para ver si la red generalizaba correctamente, porque por uno puede ser suerte, ¿no? Como es un algoritmo estocástico, es decir, probabilístico, entonces a lo mejor le atiné a uno, pero no sé si generaliza bien, entonces se vuelve a entrenar varias veces, y si se entrena y se entrena y se entrena y dan buenos resultados, es que esa arquitectura es correcta, ¿vale? Entonces, eso es lo que hicimos acá, ¿no? Después, pues el uso de drones en la agricultura, pues es una herramienta muy útil que nos facilita justamente la adquisición de datos, ¿vale? Entonces, ya sea con cámaras RGB o multispectrales, ¿vale? Para, pues, el rendimiento del cultivo, ¿no? Y por último, justamente los índices de vegetación, pues es otra herramienta muy utilizada, ¿vale? Que también nos da mucha información sobre modelos predictivos. Y no solamente de biomasa, ¿no? De maíz, sino de otros cultivos, se han aplicado en varios, ¿no? Entonces, ahí listos los índices que dieron mejores resultados y mejores correlaciones con el centro. Entonces, estos deben de estar sí o sí, ¿vale? Y los demás que tienen relaciones un poquito más débiles, a lo mejor también los podemos quitar, ¿vale? Entonces, eso fue la presentación. No sé si tengan alguna duda, comentarios. Y gracias por su atención. Pues, ok, la inteligencia artificial y la agricultura de lo que usted estaba hablando, pues sí ha sido un gran impacto en estos últimos, en la actualidad se podría decir, porque desde ya tiempos remotos o inmemoriales se podría decir, pues la agricultura de toda la vida ha sido difícil. Porque, o sea, no es fácil ahí cuidar la planta, que no se muera, que no le dé una plaga, entonces, pues sí está difícil. Y pues, la agricultura, se puede decir que ya un robot lo va a hacer,
todavía no va a ser tan difícil, pero va a ser grande, obviamente. Pues entonces la pregunta que le voy a hacer es, ¿qué impacto tendría la inteligencia artificial en la agricultura del futuro? Pues justamente como lo vimos, lo que hace es aumentar el rendimiento del cultivo, ¿no? Entonces, eso significaría que con menos recursos monetarios o, digamos, de agricultura, ¿no? Fertilizantes, etcétera, pues podríamos optimizar el cultivo, ¿no? Entonces, ese sería un impacto positivo hacia la humanidad porque tendríamos más elementos, ¿vale? Mejor conservados, menos enfermedades en la planta y también para nosotros, ¿no? Entonces, combinar justamente esas tecnologías emergentes que son las redes o la inteligencia artificial con ya pues estas técnicas de milenios, ¿no? Que es la agricultura, dando frutos muy buenos, ¿no? Y también, pues, ahorita no puede estimar mi masa, ¿no? Pero hay aplicaciones donde fertilizantes, agua, el control de plagas, ¿no? Que se van haciendo de manera local, ¿no? Localizada, pues también aplicando esas tecnologías. ¿Sí? Bueno. De acuerdo al espectro de colores que registra el dron, nosotros vamos a poder percatarnos del problema que pueda presentar nuestra planta en ese momento entonces. Y dependiendo, algunas bandas espectrales, por ejemplo, pueden identificar estrés hídrico, pueden identificar si hay presencia de plagas, si hay falta de nutrientes, cómo va el crecimiento de la planta en general, ¿no? Entonces, sí, así es, cada banda que analizamos, en esos índices de vegetación, nos dan cierta información de cómo va la planta. Gracias. Buenas tardes. A mí me interesa mucho la parte de donde para programar la inteligencia artificial se hace a través de métodos matemáticos. Por ejemplo, como es la álgebra lineal. Y pues como voy viendo más o menos como también son como tipos proposiciones lógicas, que son más o menos cómo va estructurada la lógica de la inteligencia artificial, más o menos así. También tendríamos que considerar que para la inteligencia artificial tendríamos que darle una amplia o mínima capacidad de almacenamiento de información conforme vayamos haciendo estas inteligencias artificiales, conforme lo viendo de su proyección de la agricultura, que por ejemplo ahí usan más o menos, ¿cómo decirlo? Operaciones matemáticas, por ejemplo, para describir el área, también operaciones como pues podríamos decirle funciones trigonométricas, derivadas de los límites, y pues también incluso para pues, tener un observamiento de cómo ahorrar y todo eso, como lo demostró en la validez de probabilidad y estadística. Entonces, igual y podría pensar si por ejemplo el dron que van haciendo, igual se les pueden integrar algunas cosas de ese tipo de cálculos, y así más o menos, para optimizar el trabajo y ¿cómo decirlo? Optimizar el trabajo y ya nada más Sí, aplicar los resultados. Exactamente, aplicar los resultados y ya pues nosotros como personas ir viendo qué vamos a hacer y lo demás. Sí, más o menos es la combinación de estas tecnologías, ¿no? Entonces, montar en el dron ya la inteligencia y todo es un poquito más complicado por el tema de la energía, ¿no? Entonces, en las pilas, pues es lo limitante dentro de la tecnología. Por ejemplo, lo que nos mostró era que la boliviana, yo lo relacioné mucho con, bueno, no la que, perdón, me confundí, la álgebra lineal, yo lo relacioné mucho con, por ejemplo, las leyes de la ley de Ohm, que son más o menos conexiones entre los sistemas. También más o menos lo relacioné con la ley de Kirchhoff, que es la capacidad de energía.
que tienen estos y así, y de procesamiento y procesamientos. Más bien, Pues aquí hay un montón de combinaciones de áreas de la física, ¿no? Entonces, el álgebra lineal está de matemática, ¿no? Hay un montón de cálculo vectorial también, entonces, o cálculo multivariable. Entonces, dentro de los grones, las leyes físicas, Ohms, Gibbs, Bose, un montón de leyes más que hay por ahí, ¿no? Entonces, sí, es lo importante ahorita que están estudiando es comprender esto, ¿no? Entonces, estas leyes que después se aplican a estos modelos, ¿no? O a estas aplicaciones, ¿no? O bueno, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo se puede aplicar en la agricultura? Claro está. ¿En qué otro medio lo podemos ocupar? Porque no te dice el cálculo de la biomasa y el espectro de la planta, o sea, qué color tiene, qué variedad, qué altura, qué peso tiene la planta. O sea, que para qué otro método se puede usar. O sea, el mismo algoritmo que usted implementó en esa, ¿qué otra rama se puede hacer? O sea, si podría ser más pequeño, se tendría que alargar más para que llegue un poco más de precisión. ¿No? En este caso, como les dije al principio, entre más datos tengamos, mejor va a ser el rendimiento de la red. Entonces, en este caso, pues, nos limitamos a 80 puntos, ¿no? Entonces, si hubiera tomado más, a lo mejor tendríamos más precisión, ¿no? Entonces, otra de las aplicaciones, por ejemplo, un poquito hablando de otra área, también apliqué redes neuronales artificiales para clasificar, ¿no? Entonces, ese para automatizar también su siembra. Pero lo importante es identificar la colita, ¿no? El ápice del árbol, porque si lo sembramos al revés, la planta no crece, ¿vale? Empieza a crecer por debajo de la tierra y le cuesta más trabajo crecer. Entonces, esa fue una red, también un perceptor multicapa, porque desde entonces estaba chavito, ¿no? Entonces, las redes neuronales convolucionales, ¿no? Pero también dieron muy buenos resultados el perceptor multicapa. Entonces, lo que hacíamos era tomar una foto del árbol, lo analizábamos y identificábamos dónde estaba el ápice. Y ya con un motor, lo que hacíamos era empujarlo, o bueno, de una corredera, ¿vale? Y cae, ¿vale? En unas bandejas. Entonces, esa es otra de las aplicaciones, ¿no? Igual hay N aplicaciones para esto, ¿no? Dentro de la agricultura, tanto estimación, por ejemplo, te podrían meter estos datos, igual índices de vegetación hacia una red neuronal, que nos dé justamente en dónde aplicar fertilizante, ¿no? Eso podría ser otra. O el agua, o diferentes parámetros, ¿no? ¿Qué podrían aplicar para los cultivos hidropónicos? Sí, podrías tomar la imagen de tu planta, analizarlo y ver si le está faltando nutrientes o otro tipo de sustancia, ¿vale? Entonces, sí, para cualquier tipo de agricultura, ¿vale? Sí. Realmente eso, porque estaba pensando en los cultivos a largo plazo, como cacao, todo lo que no solo de un año, que muere y puede matarlo al fósil. Así es. Sí, se pueden ocupar. También una de las aplicaciones muy grandes dentro del cálculo de biomasa es en los bosques, porque en los bosques tenemos captación de CO2. Entonces queremos ver que los bosques estén sanos o tener la capacidad de cuánta CO2 puede captar esa parcela o esa sección de bosque, ¿no? Entonces sí, hay aplicaciones de esto, ¿no? También se han aplicado para estimar biomasa de trigo, de arroz, de cebolla y un montón de otros cultivos, ¿no? Pero cada problema está entrenado con diferentes bases, pero la esencia es la misma, ¿no? A lo mejor una red multicapa, ¿vale? Con diferentes entrenamientos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este modelo, lo que se hace es extraer justamente esas dos matrices, la W y la B de cada capa. Entonces, estas ya las podrías exportar, ¿vale? A otro lugar y ya tienes tu red neuronal, ¿vale? Entonces, no hay que hacer muchos cálculos, simplemente es programar la multiplicación de matrices, la suma, la función de activación y listo, ¿vale? Pero lo pesado aquí es entrenarla, ¿no? Ver que los resultados sean correctos y ya después lo apliques. ¿Qué es lo que hacen los celulares, por ejemplo? El celular no tiene todo el algoritmo de entrenamiento, simplemente obteniendo resultados, eso lo guardas en un archivo y en tu celular lo jalas cuando presentas tu cara, presentas tu huella. Entonces simplemente haces una operación matemática y si la salida es correcta, entonces bloquea tu celular. Y si no, no. ¿Vale? Pero sí, es la idea que está aquí. ¿Vale? ¿Sí? ¿Algo más?
Bien, tenemos una pregunta online y esta nos dice, tomando en cuenta que hay escasez de agua en México, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer más eficiente el riego de la agricultura? Pues ahí, por ejemplo, en este año de cultivo, este cultivo no creció mucho de agua. Entonces, fue una serie de eventos desafortunados, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las lluvias se atrasaron. Ahora no llovió en la temporada de lluvias, como que se atrasó un poquito. E igual el pozo de allá se descompuso la bomba, entonces hubo problemas de riego. ¿Cómo aplicarla? Actualmente TECNM está llevando a cabo un foro sobre agua, un diplomado sobre agua, que están tratando estos temas. Entonces, cómo optimizar aguas, ya sea urbanas y también rurales. Entonces, ahí lo importante es aplicar o entrenar modelos que a lo mejor nos optimicen justamente donde regar, para no estar desperdiciando agua, ¿no? o estar haciendo que el cultivo también se dañe, ¿no? En cuestión de que se sature de agua, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las aplicaciones. Bien, perfecto. Muchas gracias. Siendo así, si ya no hay ningún otro tipo de funcionamiento, duda o reflexión, pues bueno, vamos a hacer entrega de esta constancia. Para nosotros es un honor haber contado con su presencia y pues bueno, le agradecemos pues, toda la ponencia y la presentación. Listo. Gracias, jóvenes. Muchas gracias por el éxito y como nos invitamos a que sigan las siguientes ponencias, ¿vale? Gracias. Gracias.